Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nació en uno de mis viajes mientras grababa un video sobre el barrio costero más antiguo de Mollendo. Es un relato que entrelaza historia, poesía y ecología, y me enseñó que, incluso en los rincones más insospechados, la vida siempre tiene lecciones sorprendentes que ofrecer. Durante este viaje, conocí a un profesor jubilado cuya pasión por la naturaleza y su perspectiva única me invitaron a detenerme y experimentar el mundo de una forma distinta. Todo comenzó con una oda inesperada al gallinazo. Era una de esas tardes invernales que tienen un aire especial. El cielo, despejado y de un azul profundo, se extendía como un manto sin fin. El sol acariciaba las calles, proyectando sombras suaves sobre el cemento. Y, aunque era invierno, el aire era tibio, casi como un abrazo reconfortante. El tiempo parecía detenerse y la ciudad respiraba con una calma que llenaba el alma. En medio de esa quietud, allí estaba él, el profesor, de pie en la plaza, solo, pero con una serenidad que hablaba por sí misma. Sus ojos, cargados de historias y matices, buscaban inspiración en el cielo. Un grupo de gallinazos planeaba sobre nosotros, y cada aleteo parecía cargado de significado. Me acerqué sin darme cuenta, atraído por la energía serena que emanaba de él, como si la tarde misma esperara que algo extraordinario ocurriera. ¿Sabías, joven, que esos gallinazos son los guardianes silenciosos de nuestras ciudades? Sus palabras flotaron en el aire, suaves como un secreto compartido. Me miró y con una sonrisa que llevaba el peso de años y experiencias sacó una hoja vieja, desgastada por el tiempo. «Te voy a leer algo», dijo, y sus ojos brillaron con una chispa que ni el tiempo habría logrado apagar. Oda al gallinazo, ave carroñera. A la espera de putrefacción de algún animal para devorarlo, tiempo de paciencia, el saber contenerse, observando su presa, cuando llegue el momento para saciar su hambre. Estado de ánimo que me produce admiración en mi inquietud de deseo de querer alcanzar algo con desesperación. Cuando muere la esperanza de lograrlo, despertando ansiedad en mi ser, sin tener la paciencia de esta ave. Pero también me embelece de él la tranquilidad que transmite en su volar señorial, con el ropaje negro resaltando el color del plumaje, que lo hace más visible en ese espacio celestial para trasladarlo con sinuosidad sin mover sus alas, tan solo con el movimiento equilibrado de su cuerpo, tornándose distinguido. Al acomodarse a la dinámica del viento, él solo palpita. Desde la tierra, no creo ser el único de dar sentido profundo a ese mirar de una figura pequeña ahí en lo alto, porque siempre algunos nos detenemos a observar la creación de Dios en la cúspide del universo para disfrutar su armonía. Antes de que pudiera procesar la profundidad de sus palabras, otro hombre con arrugas que contaban sus propias historias, se unió a nosotros. Saludó al profesor con una sonrisa de esas que solo los amigos de toda la vida pueden compartir. ¿Otra vez compartiendo tus versos con extraños, viejo amigo?
bromeó entre risas, dándole una palmada en el hombro. Pero en sus ojos, más allá del humor, había un respeto palpable. El profesor respondió con una sonrisa, una que llevaba un toque de nostalgia y gratitud. La vida, amigo mío, no se detiene. Y mientras podamos, debemos seguir soñando, creando, encontrando belleza donde otros solo ven el final. Su amigo asistió y añadió con una mirada cómplice: a nuestra edad muchos dejan de soñar, se rinden a la rutina y olvidan lo que es sentir pasión. Pero nosotros, mientras estemos aquí, recordamos cada día que aún hay espacio para compartir lo que amamos, para mirar la vida con ojos de asombro. Ver a esos dos amigos con vidas llenas de historias inconfesables y memorias compartidas me dejó una enseñanza imborrable. Compartían poesía, hablaban de la importancia de seguir creando y me hicieron comprender que la verdadera juventud no está en la edad, sino en el alma. El gallinazo, ese poema y esa conversación me recordaron que incluso en los últimos capítulos de la vida hay espacio para los sueños, la conexión y la belleza. Así que la próxima vez que veas a un gallinazo surcando el cielo o a dos viejos amigos conversando en un parque, recuerda, la vida es un regalo hermoso y cada día trae sorpresas. Siempre hay tiempo para soñar, para crear y para compartir un poco de nuestra esencia con los demás. Gracias por acompañarme en este viaje de historia, poesía y reflexión. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal. Sigamos explorando juntos relatos llenos de humanidad, naturaleza y la esencia de la vida. Hasta la próxima aventura.